intra-Mercosur y el comercio extra-Mercosur, pero finalmente exponer las conclusiones más relevantes a las que se llega con este trabajo. Bueno, respecto al origen institucional del Mercosur, el Mercosur surge en 1991 con el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo entre los 4 países: Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Posteriormente, las 2 modificaciones más importantes vinieron a partir del Protocolo de Brasilia, expuesto en diciembre de 1991. A través de este protocolo lo que se buscó fue sobre todo la solución de controversias. Se creó un mecanismo ad hoc para la solución de controversias entre los países miembros, y aparte se amparó a lo que fue el sector privado ante incumplimiento que pudieran tener los estados miembros del Mercosur con alguna empresa del sector privado. Y posteriormente, en 1994, se anexó lo que fue el protocolo de Ouro Preto, en donde con este protocolo se trató de avanzar hacia lo que era una unión aduanera previo al establecimiento de un arancel externo común, el cual llegó con el protocolo de Olivas, también firmado en 1994, y que entra en vigor este arancel externo común a partir de 1995. Además de los 4 miembros fundadores en 1991, se admitió la inclusión de Venezuela como miembro pleno de facultades en 2012, y bueno, todavía está en discusión la admisión de lo que es Bolivia. Bueno, hay que decir que con el Tratado de Asunción se estableció lo que fue la estructura institucional del Mercosur, iniciando con lo que fue el establecimiento del Consejo Mercosur, el Grupo Mercosur y la Secretaría Administrativa. En este caso, el Consejo Mercosur se estableció como el organismo más importante, mientras que la Secretaría Administrativa, establecida en Montevideo, se constituyó como el órgano operativo, y el Grupo Mercado Común se estableció como el órgano ejecutivo de este proceso de integración. Posteriormente, a través de diversas decisiones, fueron establecidos lo que fue la Comisión de Comercio de Mercosur, con capacidad decisoria en cuestiones comerciales, y además el Parlamento del Mercosur, que dio su mayor avance en 2006 al permitir que los miembros de este Parlamento pudieran realizarse a través de sufragio directo. Bueno, hay que decir que el mismo armado intergubernamental del Mercosur no ha permitido un mayor avance hacia instituciones intergubernamentales. La mayoría de las decisiones que se toman en el Mercosur se toman por consenso, y pues en reuniones de los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores no existen y no se ha propuesto en ningún momento la inclusión de instituciones supranacionales que pudieran tener capacidades más importantes, lo cual es una de las principales limitaciones del Mercosur, y es una de las causas por qué el Mercosur no ha avanzado más allá del ámbito comercial, y pues prácticamente por eso nuestro análisis se centra en lo que es la evolución comercial, porque es en lo que se puede ver avances dentro de este proceso de integración, que no ha ido más allá porque no se han establecido instituciones supranacionales. Dentro de la evolución comercial habría que resaltar dos aspectos muy importantes, y esos son que, a pesar de que con el Tratado de Asunción se estableció que la eliminación paulatina de los aranceles, y con vista a lo que era el establecimiento de una unión aduanera, en todo momento se incluyeron los dos sectores muy importantes, la industria automotriz y la industria azucarera. En el caso de la industria automotriz, esta fue excluida de la liberalización comercial por la importancia que tenía para Argentina y para Brasil, mientras que la industria azucarera se debió sobre todo a los subsidios que existen en este apartado, sobre todo de los países de Argentina y de Uruguay, además de la capacidad que han tenido los grupos más importantes, las empresas, con esto me refiero a las empresas de estos dos países dentro de esta industria. Y bueno, como les decía, un paso muy importante a la consolidación de la unión aduanera fue la creación del arancel externo común,
a partir del protocolo de Olivas que entró en vigor en 1995. Con esto se proponía establecer una política conjunta exterior en materia comercial. Sin embargo, esta ha tenido sus matices, ya que en un primer momento se estableció una desgravación, un arancel externo común en un promedio de alrededor del 11%, con 11 niveles que iban desde el 0 hasta el 20%. Sin embargo, la crisis surgida a partir de 2011 hizo que se cambiaran esos límites establecidos y los países pudieron incrementar sus aranceles de hasta un 35% en un nivel promedio del 11.5% y en 14 niveles. Entonces, a pesar de que esto sirvió como base para la constitución de la Unión Aduanera, el arancel externo común todavía tiene matices y todavía es imperfecta esta Unión Aduanera en el Mercosur. Respecto al comercio extrabloque, a lo largo de los años de su constitución en 1991 hasta hoy 2014, vemos cómo el comercio extrabloque se ha ido impulsado en los últimos años, o más bien se ha visto influenciado por lo que es la región asiática, principalmente China. En un principio, Estados Unidos tenía una injerencia muy importante dentro de las exportaciones y las importaciones hacia y desde el Mercosur. Sin embargo, con el paso de los años es la región asiática quien se ha consolidado como el principal proveedor de productos hacia la región, y asimismo es la principal región que importa los productos del Mercosur. Esto principalmente por China, por su crecimiento que ha tenido en los últimos años y que ha establecido que la tendencia sea que la región asiática es la región más importante comercialmente hablando para el Mercosur. Lo mismo tenemos del lado de las exportaciones que de las importaciones. La tendencia es la misma y pues el detrimento ha sido generalmente lo que es el Telecán, que anteriormente era un socio más importante para el Mercosur, y con el paso del tiempo la región asiática ha ocupado este lugar. La Unión Europea sigue siendo uno de los socios más importantes y prácticamente pues se ha mantenido sin cambio. Respecto al comercio que ha ocurrido dentro de la región, tenemos dos momentos muy importantes. El primero va desde el establecimiento del Mercosur en 1991 y culmina con lo que es el inicio de la crisis de los países sudamericanos. En este periodo se vivió la mayor participación comercial de los países del bloque, pero a partir de lo que fue la devaluación del real en 1998 y las posteriores crisis de Argentina y Uruguay en 2002 y 2003, el proceso de integración del Mercosur entró en una crisis institucional, en donde primero los países reaccionaron elevando los aranceles. Argentina acusó a Brasil de haber puesto medidas poco claras respecto a la atracción de inversión extranjera en el sector automotriz, que en un primer momento se iban a dirigir a Argentina y terminaron acabando en Brasil. Con esto además aumentó los aranceles que tenían una línea de más de 2.700 productos, y Brasil amenazó con prohibir la entrada de los productos de hidrocarburos y de trigo de Argentina a su país. Y bueno, aquí viene la crisis más grave. A partir de entonces vemos una recuperación de los flujos intrabloques. Sin embargo, todavía a día de hoy, pues estos flujos siguen sin representar lo que representaron previo a la crisis de los países sudamericanos en 1999 y 2002. Para el caso específico de cada país, tenemos que hay patrones muy claros. Primero es que los países más chicos tienen déficit comercial con los mismos socios del Mercosur. Con esto me refiero sobre todo a Paraguay y Uruguay, que a lo largo de todo el periodo desde la creación del Mercosur han tenido un saldo deficitario con los demás países del Mercosur. Y bueno, esto se da sobre todo por los productos que ellos exportan, que son sobre todo recursos naturales, mientras que importan lo que son sobre todo manufacturas, principalmente del sector automotriz. Aquí hay que ver que tanto Paraguay como para Uruguay, que presentan estos saldos deficitarios, el Mercosur significa su principal socio comercial. La mayoría de las exportaciones y de las importaciones
de Uruguay y de Paraguay se dirigen hacia el Mercosur, y vemos que además en los últimos años este déficit se ha hecho mucho más grande. En la región asiática también ha crecido como uno de los principales socios para estos dos países, y en los últimos años pues la tendencia es creciente, que continuará cada vez convirtiéndose en uno de los mayores socios para estos países pequeños. En el caso de Argentina y Brasil, que son las dos economías más grandes del Mercosur, estos tienen saldos positivos respecto a las demás economías. Y bueno, en el caso de Argentina, a diferencia de los otros dos países pequeños, el Mercosur sí es su principal socio comercial respecto a las importaciones, pero no lo es así para las exportaciones. Y bueno, vemos que ha mantenido periodos de déficit y de superávit a lo largo de la constitución del Mercosur. Igual sigue el patrón de todos los países del Mercosur, en donde la región asiática cobra cada vez mayor importancia. Brasil, bueno, en Brasil se detecta un patrón muy interesante, y es que a pesar de que tiene un superávit muy importante con los demás países del Mercosur, en el caso de Brasil, el Mercosur no representa un socio comercial demasiado importante. Esta región representa, a lo largo de todo este periodo, ha representado el cuarto o el quinto socio comercial más importante. En el caso de Brasil tiene una balanza comercial más diversificada, en el que la Unión Europea es su principal socio individual, pero además el resto del mundo, digamos, como tal, es de los países donde recibe mayores flujos comerciales, y además todavía tiene una participación importante en lo que es Estados Unidos y el resto de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además de ello, hay que decir que para Brasil, bueno, vemos aquí cómo ha ido creciendo este superávit, pero además de ello, el comercio de Brasil representa 7 veces la cantidad de los otros países, por lo cual el comercio con ellos pues es demasiado grande por las asimetrías que existen en estos países. Tenemos que Venezuela, con su inclusión a partir del 2012 como miembro pleno, Venezuela muestra un comportamiento totalmente distinto a los 4 miembros anteriores. Esto sobre todo porque las exportaciones de Venezuela están determinadas principalmente a lo que es el sector energético. En este caso, por eso Estados Unidos funge como el principal socio comercial de Venezuela, ya que es a donde se dirigen sus exportaciones. Y pues los flujos con el Mercosur han ido incrementando, sobre todo a través del establecimiento de un acuerdo de complementación económica, el número 59, que surge en este año, y es cuando los flujos comerciales aumentan de manera significativa. Como les decía, en este caso de Venezuela, Estados Unidos es su principal socio, y el Mercosur, a pesar de que ha ido incrementando con los años y se ha consolidado como uno de los principales socios, pues todavía no es demasiado importante para Venezuela, porque sus exportaciones están basadas en el sector energético. Bueno, las conclusiones más importantes que tendríamos es que el Mercosur, primero que nada, a lo largo de estos 20 años no ha pasado de ser lo que es una unión aduanera imperfecta. Ya veíamos que su política de aranceles externos su política del arancel externo común pues ha sido imperfecta, incluso ha aumentado a raíz de las crisis, y pues todavía tiene exclusiones muy importantes, como lo es el sector automotriz, y de que se han quejado los países más pequeños. Su armado intergubernamental pues no impide la creación de instancias supranacionales, y pues todavía no hay ni siquiera la decisión de que ninguno de estos países quiera avanzar más allá de estas asociaciones intergubernamentales hacia la creación de instituciones intergubernamentales. Podríamos mencionar que el avance más significativo que ha tenido este proceso de integración regional ha sido la creación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, el cual trató de imitar a lo que fueron los fondos de cohesión de la Unión Europea, y que ha tenido un buen desempeño. Este fondo pues, se ha creado para financiar proyectos que logren la convergencia económica y estructural del Mercosur, y ha sido el avance más importante, pero fuera de ello todo lo podemos resumir al ámbito comercial, en donde si bien ha habido un avance del comercio intrabloque a partir de la creación del Mercosur, sufrió su peor crisis
a finales de la década de 1990, y pues a pesar de que se ha recuperado desde entonces, todavía no alcanza los niveles que tenía previo a esta crisis, aunque hay que decir que el comercio intrabloque pues, se vio menos afectado por la crisis del 2007 que por la de finales de la década de 1990, y esto se debió sobre todo a que la crisis del 2007 pues, fue exógena, mientras que la primera fue endógena. Bueno, eso es todo. Gracias. Dejamos las preguntas y respuestas al final de la mesa. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí todavía a esta hora. Ya casi la hora. No me recuerdes. Trataré de ser breve, ajustarme a los 20 minutos. Por lo tanto, les presento esta tarde un estudio, los resultados de un estudio donde se comparan dos procesos de integración, dos procesos de crecimiento y dos procesos de desarrollo económico. El caso mexicano versus el caso brasileño. Al final el trabajo incluye todo un marco teórico, todo un marco contextual y un marco histórico. Nada más que esta tarde me concentraré en los resultados. En el marco teórico se convergió en el análisis de varias definiciones y marcos teóricos para tener un resultado sobre qué era la integración económica, y la dejamos definida con una conversión entre lo que Balassa dice y lo que Wiener dice y otros autores de la integración económica. En temas como crecimiento y desarrollo económico, nos quedamos con lo que el Banco Mundial dice, el crecimiento como el cambio cuantitativo del Producto Interno Bruto y el desarrollo como los cambios estructurales o los cambios cualitativos en la economía. Y se dio la investigación de cómo medir estos fenómenos, cómo medir estos procesos. Me centraré en el problema de investigación. El problema de investigación es qué impacto tienen los procesos de integración económica aplicados en México y en Brasil en su crecimiento y en su desarrollo económico. Los problemas que se resolvieron fueron cuáles son las características generales de los procesos de crecimiento económico de México y Brasil antes y después de la apertura comercial, cómo se da la integración económica en ambos casos, cómo se desempeñaron el crecimiento y el desarrollo económico de ambos casos para el periodo de estudio. El objetivo general ya fue mencionado, pero lo que quería llegar es a la hipótesis. En eso me centraré esta tarde, la hipótesis. La hipótesis del estudio es esta. El proceso de integración económica de Brasil generó crecimiento económico y desarrollo económico en el proceso de integración económica, que son básicamente los últimos 20 años. Mientras que el caso de México genera un crecimiento económico moderado, pero genera un desarrollo económico por debajo de la tendencia brasileña. Nada más como un primer dato, que el dato más drástico es el de pobreza. En los últimos años, la pobreza en México, dependiendo de la fuente que usemos, Banco Mundial, la medimos de manera estancada o con una leve alza, del 49% de la población que vive en pobreza al 52%. En el caso brasileño, ¿qué implica eso para México? Para México implica que hay 50 millones de mexicanos que viven en pobreza, más o menos, dependiendo de la fuente. Y en este momento, en Brasil, hay 50 millones de brasileños, el mismo dato que en México, que viven en pobreza. La diferencia es que esos 50 millones de brasileños representan hoy el 25% de su población, cuando en algún momento, hace 20 años,
la mitad de la población brasileña, 100 millones de brasileños, vivían en esas condiciones de pobreza. La hipótesis la voy a desagregar en tres supuestos. El primero de ellos es que ambas economías viven en un proceso de integración económica. Ahí queda planteado. El segundo supuesto es que ambas economías viven un proceso de crecimiento económico. Y el tercer supuesto es que ambas economías, bueno, la economía brasileña genera un proceso de desarrollo económico y la economía mexicana tiene una tendencia baja o por debajo de los niveles brasileños. Los tres supuestos de esta hipótesis serán comprobados con los ejercicios que se presentaron. El primer supuesto, el supuesto de la integración, ambas economías viven en un proceso de integración económica. Se sacaron varios indicadores, se dio la tarea de buscar un indicador de integración económica. Presentamos uno que me parece que no mide la integración económica, pero se tiene que presentar, que es el índice de apertura comercial. El índice de apertura comercial es más que nada un índice que habla qué tan globalizada está la economía mexicana con el resto del mundo, que es la suma de exportaciones e importaciones entre el Producto Interno Bruto. Sin embargo, la integración económica no es un proceso que se da de un país con el mundo, es con un país, con un bloque de países. Entonces, en el índice de apertura comercial vamos a medir la participación del sector externo, pero el sector externo de un país con el resto de países del mundo. Y en el caso de México, pues lo que nos interesa es el TLCAN, y en el caso de Brasil lo que nos interesa es el Mercosur, anteriormente expuesto. Para ello también se dio la tarea de buscar un segundo indicador que lo desarrolló un autor de nombre Giovanni Candinelli sobre un estudio asiático que él mide un indicador sobre integración económica, integración comercial. Ese indicador lo calcula sumando las importaciones y exportaciones de un bloque, las importaciones y exportaciones de México, Estados Unidos y Canadá, con las importaciones y exportaciones de ese bloque con el resto del mundo. Y entre más se acerque a uno ese indicador, quiere decir que el bloque está más integrado. Presento un cuadro comparativo entre el TLCAN y el Mercosur, nada más para dar similitudes y diferencias, ¿no? Año de inicio, un periodo más o menos el mismo, ¿no? 2 años de diferencia. Fases en las que se encuentran en el proceso de integración económica, uno se encuentra como área de libre comercio, al Mercosur lo catalogamos como mercado común. Las instituciones en el TLCAN son muy pocas, básicamente una. Y hay algunas, pues hay varias técnicas de esta misma, ¿no? Y en el Mercosur llama la atención la gran cantidad de instituciones que existen, por lo menos en el papel, salvo lo que dijo tu compañero. Y las normas, el TLCAN, aparte de la firma del tratado, hay otras 2 normas que son recomendaciones, como lo puso al principio la doctora María Antonia. Y en cambio en el Mercosur existen una serie de protocolos que sí tienen injerencia en las relaciones entre estos países. Bueno, volviendo a las 3 supuestos de la hipótesis, el primer supuesto lo voy a corroborar con el índice de apertura comercial y con el índice de integración comercial. Y el segundo supuesto de que existe crecimiento económico en ambas economías en el periodo de estudio, pues mostraré las tasas de crecimiento. Y presento una tercera situación sobre la política exterior de ambas economías, nada más para observar la diferencia que existe entre una y otra. Los datos fueron tomados básicamente del Banco Interamericano para el Desarrollo y otras fuentes. Primeros resultados: el índice de apertura comercial de ambas economías. En la década del 70, la apertura comercial de las economías oscilaba entre el 11 y el 12%. Veamos que la economía mexicana tiene un acelerado proceso de
de crecimiento de ese índice del 11 al 17%. Década del 80, la década del 80, México continúa con ese acelerado crecimiento de ese indicador, la apertura de la economía mexicana en la década del 80. Década del 90, la economía mexicana ya en plena uso de maquiladoras, exportaciones y importaciones, llegan al 50%, y la década del 2000 el otro indicador pues es el que les mencionaba, es el indicador o el índice sobre integración comercial en este periodo de años. El grado de integración al interior del TMCAN y tanto del Mercosur ha tenido un leve descenso de pasar de una máxima alrededor del año 2000-2001 a la fecha, ha tenido un leve descenso, y ahí se explica por la aparición de China en la OMC en ambos casos. Y lo otro que muestro es la diferencia de tipo de política exterior que existen en ambas economías. En el caso de las exportaciones brasileñas, estas son bastante diversificadas con China, Estados Unidos, Argentina, Holanda, Japón, Alemania, Italia, Chile, Reino Unido y otras, y todavía esas otras son casi la mitad. En cambio en México, esas son las importaciones brasileñas, en el mismo sentido, diversificadas las importaciones brasileñas de Estados Unidos, China, Argentina, Alemania. Si se fijan en los dos casos, China empieza a aparecer de manera reciente, porque al principio era muy... En el caso mexicano, esto me parece que es una tragedia, pero no sé si puedo usar esa palabra tan contundente. La diversificación de la economía mexicana en el exterior es un mito. Estados Unidos concentra el 70-80%, nuestro segundo socio comercial es Canadá, China aparece recientemente, pero España se considera como la tercera en importaciones y exportaciones. Aquí con estos cuadros comparativos muestro una clara diferencia de política exterior de ambas economías. Las tasas de variaciones del Producto Interno Bruto las divido en tres bloques. Las tasas de crecimiento antes del periodo de apertura, durante los primeros años de apertura y los años más recientes. Antes de los periodos de apertura hay unos descensos, unas alzas, era una situación cíclica de la economía, crisis y luego auge, crisis y auge. Los primeros años del tratado, salvo la crisis de México de 1944-1945 y luego la crisis global del 2001, hay un elevado crecimiento de la economía mexicana en la década del 90 y en la economía brasileña un crecimiento moderado. Y en el último periodo Brasil inició un crecimiento en cada uno de los años, salvo el año de la crisis del 2009. Esa última sección ha sido lo novedoso de los últimos años de la economía brasileña. Y ahí en crecimiento global por los periodos, en el primer periodo antes de la firma de los tratados, en general un 2% en ambos sentidos. Luego durante los siguientes años, en general un 2.5 en promedio en ambos sentidos. La diferencia se da en el último periodo de años, cuando México crece a